Aquel que es inteligente calcula el número de la bestia, pues el número de hombre y su número es 666. Apocalipsis 13:18. Prefacio. Ocurrió en una milésima de segundo, un movimiento en una de las galaxias tan alejadas que debería haber tratándose de eones, se produjo en un abrir y cerrar de ojos. En el observatorio de Cape Hattie, un joven astrónomo quedó perplejo y sus manos no llegaron a activar a tiempo la cámara que pudo haber registrado la desintegración de 3 constelaciones que produjo la estrella oscura y ardiente. De pronto habían fluido partes de Capricornio, Cáncer y Leo, uniéndose entre sí con magnética certeza, fusionándose para crear una brillante masa galáctica. Ahora se tornaba más brillante y las constelaciones vacilaron. ¿O es que temblaban las manos sobre el visor, mientras el astrónomo se esforzaba por sofocar un grito de asombro? Temía estar a solas ante el fenómeno, pero en realidad no lo estaba, porque desde las entrañas de la misma Tierra llegaba un sonido distante. Era el sonido de voces que parecían humanas pero no lo eran, que se elevaban en devota cacofonía con la creciente potencia de la estrella. En cuevas, sótanos y campos abiertos se habían reunido. Eran los parteros del nacimiento, unos 20.000 seres, con manos unidas y cabezas inclinadas. Sus voces se elevaron hasta que la vibración pudo oírse y sentirse en todas partes. Era el sonido del Om, que se elevaba hacia el cielo y también entraba en el núcleo prebíblico de la tierra. Era el sexto mes, el sexto día, la hora sexta, el preciso momento predicho por el Antiguo Testamento, cuando la historia de la tierra cambiaría. Las guerras, los disturbios de siglos recientes no habían sido más que ensayos, como una probatura del clima, para determinar cuándo la humanidad estaría en condiciones de ser conducida. Bajo César se habría regocijado con todos los cristianos cuando eran arrollados a los leones, con Hitler cuando los judíos eran reducidos a restos calcinados. Ahora la democracia se estaba debilitando, las drogas que perturbaban la mente se habían convertido en un modo de vida, y en los pocos países donde la libertad de cultos aún se permitía, se sostenía unánimemente que Dios había muerto. De Laos al Líbano, el hermano se había vuelto contra el hermano, los padres contra los hijos. Los ómnibus escolares y los mercados explotaban diariamente en el fragor creciente de la vehemencia preparatoria. También los estudios de la Biblia habían visto la aparición de símbolos bíblicos que anunciaban el acontecimiento que ahora se verificaba. Bajo la forma del mercado común había surgido el Sacro Imperio Romano, y con la creación del Estado de Israel, los judíos habían vuelto a la tierra prometida. Unido al hambre mundial y a la desintegración de la estructura económica internacional, esto demostraba algo más que una mera coincidencia de acontecimientos. De manera obvia, se trataba de una conspiración de estas. El Apocalipsis lo había predicho todo. A medida que la estrella negra se fue tomando más libremente en las alturas del cielo, el campo se hizo más fuerte y el centro del basalto del planeta reverberó con su potencia. Entre las sumergidas ruinas de la antigua ciudad de Megiddo, el anciano Bugengen pudo sentirlo y lloró. Sus pergaminos y tablillas eran inútiles ahora. En el desierto, en las afueras de Israel, el turno de noche de estudios de arqueólogos se detuvo en su trabajo y las herramientas quedaron silenciosas, mientras el suelo comenzaba a temblar. En su butaca de primera clase del vuelo 747, que se dirigía a Washington a Roma, Robert Thorne también lo sintió y rutinariamente ajustó el cinturón de su asiento, preocupado por lo que le esperaba abajo. Aun cuando hubiese sabido la razón de la turbulencia repentina, habría sido demasiado tarde, porque en ese momento, en el subsuelo del Hospital General de Roma, una piedra destrozaba la cabeza del que debía ser su hijo. Capítulo 1. En cualquier momento dado hay más de 100.000 personas viajando en aviones que surcan los cielos. Esa era la clase de estadísticas que entregaba Thorne, y cuando la leyó en la entrevista Skyliner de inmediato advirtió a los humanos en 2 grupos, los que permanecían sobre la tierra y los que se desplazaban por el aire. Normalmente ocupaba su mente en meditaciones más serias, pero en ese vuelo en particular intentaba aferrarse a todo lo que pudiera desviar sus pensamientos de la incertidumbre que lo aguardaba. Lo que la estadística significaba era que si de repente la población de la Tierra resultaba aniquilada,
Habría más de 100.000 personas que quedarían en el aire, bebiendo martinis y viendo películas, sin tener conciencia de que todo se había perdido. Mientras el avión atravesaba estrepitosamente el oscuro cielo sobre Roma, Thorne se preguntaba cuántos de los que estaban en el aire en ese momento eran varones, cuántas mujeres, y de qué manera, de hallar todos un lugar seguro donde aterrizar, reconstruirían una sociedad. Probablemente en su mayoría fuesen varones de la clase económica media alta, lo que significaba que poseerían talentos relativamente inútiles y deberían volver a una tierra donde todos los trabajadores hubieran desaparecido. Directores sin personal a quien dirigir, contadores sin que contabilizar. Tal vez fuera una buena idea que hubiese siempre en el aire algunos aviones cargados con personal de mantenimiento y trabajadores de la construcción, de modo que hubiera fuerza física para empezar de nuevo. ¿No fue Mao Zedong quien lo dijo? Será el país con los mejores hombres para el mantenimiento el que sobrevivirá mejor a una catástrofe. Las partes hidráulicas del avión resonaron bajo sus pies y Thorne apagó el cigarrillo. Mientras miraba, las luces que apenas se veían allá abajo, había viajado mucho en los últimos meses y lo que le rodeaba ahora era, para él, algo ya familiar. Pero esta noche le produjo ansiedad. El telegrama recibido en Washington tenía ya 12 horas de antigüedad, y en ese momento, fuera lo que fuese lo que hubiera ocurrido, debía de haber terminado. Hallarían a Catherine satisfecha por fin, acostada en la cama de un hospital, amamantando al hijo de ambos recién nacido, o en un estado de desesperación total por haberlo perdido una vez más. A diferencia de los otros 2 embarazos que se interrumpieron a los pocos meses, el presente había continuado hasta el 8º mes, y si esta vez las cosas no salían bien, sabía que Catherine se sentiría perdida. Catherine y él habían estado juntos casi desde la niñez, y aún entonces, a los 17 años de edad, la inestabilidad de ella era evidente. Sus ojos angustiados parecían pedir protección. Por otra parte, el papel de protector satisfacía las necesidades de Thorne. Fue eso lo que le dio una base sólida a la relación, pero en los últimos años, a medida que las responsabilidades de él se fueron extendiendo, Catherine se había ido quedando atrás, solitaria y aislada, incapaz de asumir los deberes propios de la esposa de un político. La primera señal de su desesperación pasó casi inadvertida, ya que Thorne expresó enojo en lugar de preocupación, cuando un día volvió al hogar y descubrió que ella había tomado unas tijeras y se había estropeado el pelo. Una peluca sazón que lo cubrió hasta lo volvió a crecer, pero un año más tarde la encontró en el baño haciéndose pequeños cortes en las yemas de los dedos, con una hoja de afeitar, consternada y sin saber muy bien por qué lo estaba haciendo. Fue entonces cuando buscaron la ayuda de un psiquiatra, que no hacía más que escucharle en un cómodo silencio. Al cabo de un mes, Catherine rescindió de él, decidiendo que todo lo que necesitaba era un hijo. La fecundación se produjo de inmediato, y los 3 meses de ese primer embarazo fueron los mejores de la vida de ambos. Catherine se sentía bien y se la veía hermosa. Incluso se animó a viajar al lejano oriente con su esposo. El embarazo terminó en el inodoro de un avión, mientras Catherine lloraba y un agua azulada se llevaba sus esperanzas. El segundo embarazo tardó 2 años en producirse y casi destruyó la vida que habían sido uno de los pilares de esa relación. El especialista en fertilidad había señalado el momento exacto del ciclo de ovulación de ella, a una hora en el día en la que a Thorne le resultaba difícil estar con su esposa. Él se había sentido inútil y como manipulado, mes tras mes, cuando salía de su oficina para realizar la tarea mecánica y rutinaria. Incluso se le llegó a sugerir que se masturbara para poder inyectar su semen artificialmente, pero se negó. Si para ella era tan importante un hijo, podría adoptarlo, pero Catherine se negó rotundamente. El niño debería ser un hijo de los dos. Por último, una célula solitaria se encontró con otra durante 5 meses y medio y la esperanza volvió a florecer. Esa vez los dolores empezaron con un supermercado y Catherine continuó empecinadamente haciendo sus compras, tratando de negar el hecho hasta que fue imposible seguir negándolo. Fue una suerte, comentaron los médicos, porque el feto presentaba malformaciones. Pero eso no hizo más que acentuar la tristeza de Catherine, produciéndole una depresión de la que solo a los 6 meses comenzó a mejorar. Ahora, en la tercera vez, y Thorne sabía que era la última. Si las cosas no iban bien, la salud mental de Catherine se resentiría irreparablemente. El avión tomó contacto con la pista y se oyó un pequeño aplauso. La administración franca de los pasajeros estaban encantados, incluso un tanto sorprendidos, de haber podido aterrizar con vida. ¿Por qué volamos?, se preguntó Thorne. ¿Es tan prescindible la vida?
Se quedó en su asiento mientras los otros se afanaban por recoger sus bolsos de manos y se apresuraban hacia la puerta. Él recibiría el trato que se dispensa a las personas importantes. Pasaría rápidamente por la aduana y subiría en automóvil que lo estaba esperando. Era la parte más grata de sus vuelos a Roma, porque en esa ciudad se estaba convirtiendo en una celebridad. Como consejero económico del presidente de su país, presidía la Conferencia Económica Mundial, que había sido trasladada de Zúrich a Roma. El programa inicial de 4 semanas se había extendido a casi 6 meses, y durante ese tiempo los paparazzi habían empezado a tenerlo en cuenta, ya que corría el rumor de que unos pocos años y 2 estaban en una plenitud de la vida, después de preparar. Cuidadosamente aquel camino que lo llevaba ahora parecía inevitable. Su nombramiento como presidente de la Conferencia Económica le dio notoriedad pública, brindándole un escalón para poder acceder a una embajada, a un puesto en el gabinete y luego probablemente a una presidencia de su país. El hecho de que el hombre que ahora asumía la presidencia de los Estados Unidos hubiera sido su compañero de cuarto en el colegio preuniversitario no era un obstáculo. Sin duda, ahora bien Thorne lo habría conquistado todo con su propio esfuerzo. Las plantas industriales de la familia habían florecido durante la guerra y le habían facilitado la mejor educación que el dinero puede obtener, además de una vida de comodidad, claro. Pero, a la muerte de su padre, las había cerrado, contrariando a sus consejeros, hizo voto de no fabricar jamás elementos de destrucción. Toda guerra es fracticida. Fue Adlai Stevenson quien lo dijo. Thorne quien lo citó, y en los intereses de la paz, la fortuna Thorne se multiplicó. De los bienes raíces pasó a la construcción y se dedicó con pasión a mejorar las zonas de viviendas precarias. También otorgaba pequeños préstamos comerciales a los capaces y a los necesitados. Era eso lo que tornaba singular. Un talento para acumular dinero y cierto sentido de responsabilidad hacia aquellos que no tenían nada. La estimación de que su fortuna personal se acercaba a $100 millones era imposible de verificar, y en verdad, Thorne mismo no lo sabía. Hacer un recuento habría significado hacer una pausa, y Robert Thorne estaba en constante movimiento. Cuando el taxi se detuvo frente al sombrío Hospital Generale, el padre Spiletto miró hacia abajo desde la ventana de su oficina del primer piso y se dio cuenta inmediatamente de que el hombre que descendía era Robert Thorne. La mandíbula vigorosa y las sienes encarnecidas resultaban familiares por las fotos de los periódicos, como también su vestimenta y figura. Era satisfactorio que Thorne se ajustara, en cada detalle, a lo previsto. Obviamente, la elección habría sido acertada. Acomodando su túnica, el sacerdote se puso de pie, con su enorme figura empequeñeciendo el escritorio de madera que tenía delante. Sin expresión alguna, caminó silenciosamente hacia la puerta. Ya se oían los pasos de Thorne que estaba abajo, resonando vigorosamente a través del desnudo piso de mosaico. «Señor Thorne». Abajo Thorne se volvió, elevando sus ojos escrutadores en la oscuridad. «¿Sí?» «Soy el padre Spiletto. Le envié...» «Sí, recibí su telegrama. Partí tan pronto como pude». El sacerdote se acercó a un haz de luz y empezó a descender por la escalera. Había algo en su movimiento, en el silencio que lo rodeaba, que indicaba que algo marchaba mal. «¿Ha nacido el niño?», preguntó Thorne. «Sí». «Mi esposa está descansando». El sacerdote había llegado al pie de la escalera y sus ojos se encontraron con los de Thorne, tratando de prepararlo, de suavizar el golpe. «¿Algo anduvo mal?» «El niño ha muerto». Se produjo un terrible silencio que pareció llenar los vacíos corredores del mosaico. Thorne quedó como paralizado, como si lo hubieran golpeado físicamente. «Solo respiró un momento», murmuró el sacerdote, «y luego murió». El sacerdote observó inmóvil al hombre que estaba frente a él, quien caminó rígidamente hacia un banco y se sentó. Luego inclinó la cabeza y lloró. El sonido del llanto resonó por los corredores. El sacerdote esperó antes de hablar. «Su esposa se ha salvado», dijo, «pero no podrá tener otro hijo». «Eso la destruirá», murmuró Thorne. «Pueden adoptar a un niño». Ella deseaba tener uno propio. En el silencio que siguió, el sacerdote se adelantó unos pasos. Sus rasgos eran toscos pero serenos. Sus ojos estaban llenos de compasión.
Solo una leve transpiración delataba la tensión oculta. «Usted la ama mucho», comentó. Thorne asintió con la cabeza, incapaz de hablar. Entonces debe aceptar el designio de Dios. Desde las sombras de un oscuro corredor apareció una anciana monja que con la mirada imploró al sacerdote que se acercara. Se reunieron, hablando en voz baja en italiano antes de que ella se retractara y el sacerdote volviera a acercarse a Thorne. Había algo en sus ojos que inquietó a Thorne. «Dios obra de las maneras más misteriosas, señor Thorne», dijo el sacerdote, tendiéndole una mano. Thorne se incorporó y se volvió obligado a seguirlo. La maternidad estaba 3 pisos más arriba y ellos subieron por una escalera trasera, un medio poco utilizado e iluminado por simples lamparitas. La guardia estaba oscura y limpia. El olor de los bebés renovó la sensación de pérdida que latía como un martilleo en el estómago de Thorne. Acercándose a una separación de cristal, el sacerdote se detuvo. Esperó mientras Thorne se acercaba vacilante y miraba hacia el otro lado del cristal. Era un niño recién nacido, un niño de perfección angelical. Con su ya abundante pelo negro caído sobre sus ojos azules miraba hacia arriba, encontrando instintivamente los ojos de Thorne. «Es huérfano», dijo el sacerdote. «La madre murió, como el hijo de usted, a la misma hora». Turbado, Thorne miró al sacerdote. «Su esposa necesita un hijo», continuó este. «El niño necesita una madre». Thorne sacudió la cabeza lentamente. «Queríamos un hijo nuestro», dijo. «Si me permite esta sugerencia, se parece mucho al suyo». Thorne volvió a mirar al niño y comprendió que era verdad. El color de la piel era del mismo de Catherine y los rasgos se parecían a los suyos. La mandíbula era firme e incluso tenía el característico hoyuelo Thorne en el mentón. «La señora no tiene por qué saberlo nunca», imploró el sacerdote. El repentino silencio de Thorne lo animó. La mano del hombre había empezado a temblar y el anciano se la tomó, infundiéndole ánimo. «¿Es un niño sano?», preguntó Thorne con voz temblorosa. «Perfecto en todo sentido». «¿Tiene parientes?». «Ninguno». En torno a ellos, en los corredores desolados, reinaba el silencio, una calma tan densa que inquietaba. «Yo soy la autoridad aquí», dijo el sacerdote. «No habrá registros, nadie lo sabría». Thorne bajó su mirada, desesperado por la indecisión. «¿Podría ver a mi propio hijo?», pidió. «¿Para qué?», imploró el sacerdote. «Dele su amor al que vive». Y tras la separación del cristal, el bebé levantó ambos brazos hacia Thorne como en un gesto de deseo. «Hágalo por su esposa, señor. Dios perdonará este engaño, y por este niño, que de lo contrario no tendrá hogar». Su voz enmudeció, porque no habría necesidad de decir nada más. «Esta noche, señor Thorne, Dios le ha dado un hijo». En el cielo, sobre ellos, la estrella negra alcanzó su cima, repentinamente destrozada por un violento relámpago. En su cama del hospital, Catherine Thorne pensó que estaba despertándose naturalmente, sin conciencia de la inyección que le habían aplicado un momento antes. Durante 10 horas habría sufrido los dolores de parto y sentido las contracciones finales, pero cayó en la inconsciencia antes de poder ver al niño. Ahora, mientras sus facultades volvían, estaba aterrorizada, pero luchó por calmarse al oír que se acercaba alguien por el corredor. La puerta se abrió y vio a su esposo. En sus brazos tenía un niño. «Nuestro hijo», dijo Thorne, con la voz temblorosa por la emoción. «Tenemos un hijo». Ella tendió los brazos y tomó al niño, llorando de alegría, y mientras miraba con ojos nublados por las lágrimas, Thorne agradeció a Dios el haberle mostrado el camino. Capítulo 2. Los Thorne tenían ambos ascendencia católica, pero ninguno de ellos era religioso. En ocasiones Catherine oraba y solía visitar la iglesia en Navidad y Pascuas, pero más por una cuestión de superstición y sentimiento que por una verdadera creencia en el dogma católico. Thorne no practicaba la religión, y a diferencia de Catherine no tomaba en serio el hecho de que su hijo, Damien, no hubiera sido bautizado.
No es que no lo hubieran intentado. Inmediatamente después del nacimiento llevaron al niño a la iglesia como corresponde, pero tan tremendo fue el terror que experimentó el bebé al entrar en la catedral que debieron interrumpir la ceremonia. El sacerdote los había seguido hasta la calle llevando agua bendita y advirtiéndoles que, si el niño no era bautizado, nunca podría ingresar al reino del cielo. Pero Thorne se negó a continuar la ceremonia porque era evidente que el niño sentía pánico. Para satisfacer a Catherine habían improvisado una ceremonia en el hogar, pero ella no se sentía muy convencida y pensaba en volver algún día a la iglesia con su hijo y bautizarlo como es debido. Ese día nunca llegó, porque Thorne se vieron envueltos en una vorágine de distracciones y el bautismo quedó olvidado. La conferencia económica había terminado y volvieron a Washington. Thorne reasumió sus funcionarios del Consejo Presidencial y se convirtió en un personaje político por derecho propio. La suntuosa finca que poseían en McLean, Virginia, se convirtió en el escenario de reuniones que se comentaban en todos los periódicos, de Nueva York hasta California. Los Thorne pasaron a ser figuras familiares para los lectores de las revistas de todo el país. Eran fotogénicos y ricos y estaban en la curva ascendente. Y más importante, estaban a menudo en compañía del presidente. Era evidente que a Thorne se lo estaba promoviendo y no sorprendió a los especuladores políticos su nombramiento como embajador ante la corte de St. James, un puesto clave en el que podía despejar todo su potencial carismático. Fueron a Londres y tomaron como residencia una mansión del siglo XVII, en Pereford. La vida se convirtió en un hermoso sueño, en especial para Catherine. Tan perfecta era que casi asustaba. En esa casa de campo ella podía permanecer aislada, limitándose a ser solo madre de su adorado hijo. Además, cuando lo deseaba, podía salir para acompañar a su esposo en las funciones diplomáticas. Ahora que tenía a su hijo, lo tenía todo, incluida la adoración de su esposo, y floreció como una orquídea, frágil pero esplendorosa, encantando a todo el mundo con su frescura y su belleza. La mansión de Pereford era elegante y tenía raíces en la historia de Inglaterra. En ella había un sótano donde un duque exiliado volvió oculto hasta que lo hallaron y lo ejecutaron. Estaba rodeado por un bosque donde el rey Enrique V había cazado jabalíes. Tenía pasajes secretos y recodos en los que se embolsaban las corrientes de aire. Pero en general, prevalecía la alegría, porque la casa estaba llena de gente y de risas a toda hora del día. Para las tareas domésticas había un personal que trabajaba durante el día, así como una pareja permanente, los Horton, muy ingleses, muy dignos, que trabajaban como cocinera ella y como chofer él. Para entretener a Damien cuando Catherine estaba ocupada con asuntos oficiales, había una rellenita muchacha inglesa llamada Cheska. Poco más que una criatura, pero una delicia para todos y un indispensable complemento para la familia. Era muy inteligente y juguetona. Adoraba a Damien como si fuera su hermanito y solía pasar horas junto a él, que gateaba por el prado detrás de ella o se sentaba junto al estanque, donde Cheska lanzaba ranas y libélulas que luego llevaban a casa, metidas en frascos. El niño crecía y se iba convirtiendo en la criatura ideal que puede pintar un artista. En los años transcurridos desde su nacimiento se había cumplido la promesa de perfección física, y también su salud y su fuerza eran extraordinarias. Tenía cierta calma, cierta compostura que rara vez se observa en los niños. En ocasiones su mirada perturbaba a los visitantes. Si la inteligencia pudiera medirse por la capacidad de atención, entonces era un genio, porque a menudo se quedaba sentado durante horas en el mismo banco de hierro forjado, bajo un manzano con los ojos fijos en la gente que iba y venía, absorbiendo cada detalle de lo que ocurría ante él. Horton, el chofer, a veces lo llevaba consigo cuando salía a realizar sus diligencias. Le gustaba su silenciosa presencia y le asombraba la fascinación que demostraba el niño por todo lo que ocurría en el mundo. «Es como un pequeño hombre venido de Marte», le comentó Horton a su mujer. «Parece como si lo hubieran enviado a estudiar la raza humana». «Es la niña de los ojos de su madre», repuso la mujer. «No te hará ningún favor que te oigan decir eso». «No estoy hablando mal del niño, solo digo que es un poquito extraño». El otro aspecto inquietante de Damien era que rara vez usaba la voz. Expresaba alegría con una amplia sonrisa que le formaba hoyuelos en las mejillas y tristeza con lágrimas extrañamente silenciosas. En una oportunidad, Catherine comentó el asunto con su médico, pero él se mostró muy tranquilizador.
Le contó la historia de un niño que jamás pronunció una palabra hasta los 8 años de edad, y cuando lo hizo fue para decir que no le gustaba el puré de patatas. La madre, azorada, le preguntó por qué. Si podía, nunca había hablado antes, a lo que el niño le respondió que hasta ese momento nunca le habían servido puré de patatas. Catherine rió mucho con la historia y quedó tranquila con respecto a Deming. Después de todo, Albert Einstein no habló hasta los 4 años y Deming solo tenía 3 y medio. Además de ser tranquilo y observador, en todo sentido era un niño perfecto, el hijo que correspondía al matrimonio perfecto que formaban Robert y Catherine Thorne. Capítulo 3. El individuo de nombre Haber Jennings nació Acuario, un producto de Urano ascendente y en conjunción con la luna creciente. Era desaliñado y su obstinación podría provocar situaciones embarazosas. Jennings era fotógrafo, un caso raro en el mundo del periodismo, tolerado solo porque su avenida a hacer lo que ninguno de otros aceptaba. Como un gato que persigue a un ratón, era capaz de pasarse días agazapado para obtener una única foto. Marcello Mastroianni, sentado en el cuarto de baño, tomando con teleobjetivo desde la copa de un eucalipto. La reina madre, mientras le quitaban los callos. Jackie Onassis en su yate vomitando. Esos eran sus logros. Sabía dónde tenía que estar y cuándo, y sus fotos eran distintas de las de otros fotógrafos. Vivía en un apartamento de una habitación en Chelsea. Rara vez usaba calcetines, pero investigaba a sus sujetos con la misma escrupulosidad con la que Salk buscaba la vacuna contra la poliomielitis. En los últimos tiempos, el embajador norteamericano en Londres se había convertido en su obsesión. Era su objetivo, un blanco de excepción dada su perfecta fachada. ¿Tenía vida sexual la hermosa pareja? En ese caso, ¿cómo? Jennings trataba de revelar lo que él denominaba la humanidad de la gente, pero en verdad lo que deseaba era demostrar que todos eran tan desagradables como él mismo. ¿Alguna vez el embajador compraba una revista pornográfica y se masturbaba? ¿Tenía relaciones secretas con otras mujeres? Esas eran las preguntas que le intrigaban, y aunque nunca encontraba las respuestas, siempre había esperanza. Era lo que animaba a observar y esperar. Iría, pues, a la residencia de los Thorne en Pereford, no simplemente a tomar fotografías, porque había muchos otros fotógrafos, sino para conocer el lugar, para descubrir las ventanas adecuadas, las entradas y los accesos posibles, y para decidir qué sirvientes podrían ser comprados por un par de libras. Se levantó temprano, revisó sus cámaras, limpiando las lentes con papel de seda que luego utilizó para absorber la exudación brotada al oprimirse un grano de la cara. Tenía 38 años y su piel estaba aún plagada de granos de imperfecciones. No era casual el hecho de que fuera por la vida cubriéndose la cara con una cámara. Su cuerpo era delgado y carente de tono muscular. Solo le daban alguna forma las arrugadas ropas que él escogía de entre la pila que había a los pies de su cama. Antes de partir, puso en marcha los marcadores de tiempo del cuarto oscuro y luego revolvió entre pilas de papeles para buscar la invitación impresa. Iba a ser una fiesta de cumpleaños, el cuarto cumpleaños del Thorne hijo. Desde todas las zonas de viviendas, padres de Londres marchaban ya hacia Pereford Omnibus cargados de niños huérfanos y lisiados. El viaje a través de la zona rural resultaba relajador y Jennings encendió un cigarrillo, de opio, para liberar su mente. Después de un rato, le pareció que el camino se deslizaba bajo el automóvil detenido y entonces se dio su dominio en la realidad, dedicándose a explorar los rincones de su mente. El tema era él mismo, siempre congelado en un gesto heroico, cruzando una masa de hielo en un trineo tirado por perros, o frotando a Copperton sobre la piel de Sofía Loren. A un par de kilómetros de la residencia de los Thorne había policías que dirigían el tránsito y controlaban las credenciales. Jennings miraba atentamente hacia adelante mientras los policías revisaban una y otra vez su invitación para comprobar si era auténtica. Estaba acostumbrado a ese trato y sabía que todo lo que debía hacer para evitarlo era aparecer más presentable, pero eso formaba parte de su estrategia. Podría observar mejor a la gente, porque todos preferían aparentar que no lo veían. Una vez traspuesto el enorme portón de hierro forjado, Jennings parpadeó con fuerza, tratando de sacudirse de encima las ilusiones del opio, antes de comprender que la ilusión era real. Toda la residencia había sido convertida en un suntuoso parque de diversiones. Los prados rebosaban de color y vida, con pequeños cuerpos que corrían entre carpas y tío vivos,
mientras los vendedores deambulaban pregonando copos de nieve y manzanas acarameladas, con sus voces perdidas entre los acordes de la música del organillo, a cuyo ritmo los niños subían y bajaban montados en cisnes y caballos rosados. Había una casilla donde una adivina predecía la suerte, y a cuya puerta formaban fila muchos de los más importantes dignatarios de Londres. Había caballitos de Shetland que andaban libremente e incluso un elefantito pintado con lunares rojos, que aceptaba los cacahuetes que le daban los niños. Los fotógrafos corrían hacia todas partes, enloquecidos por la ansiedad, pero para Jennings no había que fotografiar allí, solo la fachada, la pared de ladrillos que todos los demás tomaban por cosa real. ¿Qué te ocurre, compañero? ¿Te has quedado sin película? Era Hobby el que le hablaba, el fotógrafo del News Herald, que recargaba rápidamente su cámara junto a una mesa donde había sándwiches de salchicha, mientras Jennings se acercaba como al azar y se servía un bocado. Espero su canonización, gruñó Jennings. ¿Qué es eso? No sé si estamos frente al heredero de los millones Thorne o frente al Jesucristo mismo. Eres un tonto si te lo pierdes, hombre. No se entra frecuentemente a un lugar como este. ¿Para qué me voy a molestar? Lo que necesite, puedo comprártelo a ti. Tú quieres una exclusiva, ¿eh? Únicamente. Bien, buena suerte entonces. Esta es la más inabordable familia del estado de Mónaco. Lo exclusivo. Ese era un sueño de Jennings. Entrada privada a dominios refinados. Había ciertamente mucho atractivo en las persecuciones, pero ningún estatus, ningún respeto. Si de alguna manera pudiese conseguir entrar, pero eso era lo que quería. Niñera, niñera, gritó Hobby a distancia. Mire hacia acá. Toda la atención estaba centrada en la inmensa tarta de cumpleaños que traían desde la casa sobre una mesa rodante. La niñera del hijo de Thorne, Cheska, estaba vestida de payaso, con el rostro blanqueado con un polvo y una boca inmensa y sonriente de deslumbrante color rojo. Mientras los fotógrafos danzaban a su alrededor, ella se mostraba encantada, abrazando, besando y manchando con su maquillaje al niño. ¿Puede apagar las velas?, gritaron. ¡Que lo intente! Los ojos de Jennings se desplazaron lentamente por los rostros de las personas reunidas. Detectó el rostro de Catherine Thorne, parada a cierta distancia con una vaga señal de desaprobación dibujada en la boca. Por una fracción de segundo su máscara había caído, y Jennings instintivamente levantó la cámara tomando una foto. Ante la tarta de cumpleaños se oyó como un estallido de aplausos y de voces de aprobación, mientras Catherine avanzaba lentamente. ¡Su suerte!, gritó un periodista. ¡Llévenle a la divina! Y como solo un cuerpo, todos se pusieron en movimiento, llevando a la niñera y su adorado niño a través del prado. «Yo lo llevaré», dijo Catherine, que se había acercado a su hijo. «Y yo lo puedo llevar, señora», replicó la niñera jovialmente. «Me encargo yo», sonrió Catherine. Y en el instante en el que sus ojos se encontraron, la niñera entregó al niño. Fue un instante que pasó inadvertido, y aquel ímpetu y la animación los hacía avanzar, pero Jennings lo estuvo observando a través de su visor. Cuando la multitud se hubo adelantado, la niñera quedó allí, de pie, sola, con la enorme casa a sus espaldas y con el traje de payaso que de alguna manera acentuaba su aire de abandono. Jennings oprimió el botón 2 veces, antes de que la joven girara y caminara ciertamente hacia la casa. Ante la casilla de la adivina, Catherine pidió a los periodistas que permanecieran afuera. Luego entró, dando un suspiro de alivio de la repentina calma del ambiente sombrío. «Hola, pequeño». Las palabras llegaban desde debajo de un bonete. Una aparición estaba sentada ante una mesita verde, con una voz forzada para que sonara bruja y su rostro maquillado de verde. Cuando Damien miró hacia abajo se estremeció, aferrándose al cuello de su madre. «Vamos, Damien», dijo Catherine. «Esta es una buena bruja. ¿No es usted una buena bruja?» «Por supuesto», dijo la adivina. «No te haré daño». «Va a adivinar tu suerte», trató de convencerlo Catherine. «Vamos», la adivina hizo un gesto. «Extiende tu mano». Pero Damien se negaba, apretándose fuertemente contra su madre.
La adivina levantó su máscara de goma, mostrando ser una simple joven de amplia sonrisa. Mira, no soy más que una persona. Eso no te va a doler ni un poquito. Más tranquilo ya, Damien tentó su mano, mientras Catherine se sentaba con él sobre la falda ante la mesa cubierta por cartas. ¡Oh, qué mano tan bonita y suave! Esta va a ser una suerte muy buena. Pero se detuvo, mirando con aire confundido la mano. Veamos la otra, indicó. Cuando Damien tendió hacia otra mano, la muchacha miró a ambas visiblemente intrigada. ¿Esto es parte de la rutina?, preguntó Catherine. Nunca he visto esto, comentó la muchacha. He estado trabajando en fiestas infantiles durante 3 años y nunca he visto algo así. ¿Qué cosa? Mire, no hay líneas de la personalidad. Todo lo que tiene son pliegues. ¿Cómo? Catherine miró también. Me parecen lindas, dijo. ¿Estuvo el niño en algún incendio?, preguntó la muchacha. Por supuesto que no. Mire su propia mano. Observe todos los trazos. Son diferentes en cada persona. Son los signos de nuestra identidad. Se produjo un silencio desagradable, mientras el niño miraba sus manos preguntándose qué había de malo en ellas. Mire qué suaves son sus yemas, dijo la muchacha. Creo que no tiene ninguna impresión. Catherine observó atentamente y advirtió que era verdad. Bien, rió la muchacha. Si roba un banco, no lo van a apresar. Entonces rió con más ganas, mientras Catherine miraba en silencio turbada las manecitas de su hijo. ¿Puede decirle su suerte, por favor? Para eso hemos venido. La voz de Catherine revelaba inquietud. Por supuesto. Pero en el momento en el que la muchacha tomaba la mano del niño, fue interrumpida por una voz del exterior. Era Cheska, la niñera, que gritaba a lo lejos. ¡Damien! ¡Damien!, llamaba. ¡Ven! Tengo una sorpresa para ti. La adivina se detuvo, percibiendo, al igual que Catherine, cierta desesperación en el grito. ¡Damien! ¡Ven a ver lo que hago para ti! Al salir de la casilla, con Damien en los brazos, Catherine se detuvo y miró hacia la parte superior de la casa. Allá, parada sobre el techo, estaba Cheska, con una gruesa soga en la mano, estirándola alegremente hacia arriba para demostrar que estaba anudada alrededor de su cuello. Abajo, los presentes empezaron a gritar, sonriendo en turbada anticipación, mientras el pequeño payaso se adelantaba hasta el borde y extendía los brazos hacia adelante, como si fuera a zambullirse en una piscina. «¡Mira, Damien!», gritó. «Esto es todo para ti». Y con un solo movimiento, saltó del techo. Su cuerpo cayó verticalmente, volvió a alzarse un poco impulsado por la soga, y quedó pendiente, silencioso, muerto. Sobre el prado la gente permanecía de pie, en desconcertado silencio, mientras el pequeño cuerpo se mecía suavemente con el acompañamiento de un vals que metía un tío vivo. Entonces oyó un grito. Era Catherine. Fueron necesarias 4 personas para contenerla y llevarla a casa. Solo en su cuarto, Damien miró por la ventana hacia el prado desierto. Solo quedaban trabajadores agrícolas y vendedores que miraban hacia arriba, en silencio, mientras un policía ceñudo cubría una escalera y cortaba la soga que sostenía el cuerpo. Se le escapó entre los brazos, cayendo de cabeza sobre un patio de ladrillos. Allí quedó, con los ojos fijos en el cielo y la boca pintada con una brillante sonrisa. Los días que precedieron al funeral de Cheska tuvieron teñidos por la tristeza. Sobre Pereford, el cielo se había vuelto gris y reverberaba con distantes truenos. Catherine pasó casi todo el tiempo sentada sola en la oscura sala de estar, con la vista lija en el espacio. El informe del médico forense demostró que había un alto contenido de Benadryl, una droga antialérgica, en la sangre de la muchacha cuando murió, pero eso no hizo más que acentuar la confusión y especulaciones acerca de lo que le indujo a quitarse la vida. Para impedir a los periodistas que trataran de agrandar la historia, Thorne se quedó en casa, dedicando toda su atención a su esposa y temiendo que recayese en el estado del que había salido hace unos pocos años. «Estás permitiendo que este asunto te aniquile», dijo una noche cuando entraba en la sala de estar. «Después de todo, Cheska no era de nuestra familia». «Lo era», replicó Catherine. «Me había dicho que quería quedarse con nosotros para siempre».
Thorne sacudió la cabeza, incapaz de encontrarle sentido a tales palabras. Supongo que cambió de idea, replicó. No había querido ser cruel, pero sus palabras lo fueron, y tuvo conciencia de que los ojos de Catherine buscaban los suyos a través de la sala. Lo siento, agregó. Es que no puedo verte en este estado. Fue culpa mía, Robert. ¿Tuya? Hubo un momento en la fiesta. Thorne cruzó la sala y se sentó junto a ella con los ojos invadidos por la preocupación. Ella estaba recibiendo demasiada atención, continuó Catherine, y me sentía celosa. Le quité a Damien de los brazos porque no pude soportar el tener que compartir el centro del escenario. Creo que estás siendo un poco dura contigo misma. La muchacha estaba enloquecida. También yo lo estoy, murmuró Catherine. Si estar en el candelero significa tanto para mí. Su voz se calló. No había nada más que decir. Se acurrucó entre los brazos de Thorne y él la sostuvo hasta que se quedó dormida. Era la clase de sueño que ella había tenido en otra época cuando tomaba Librium, y Thorne se preguntó si el impacto de la muerte de Cheska le habría introducido volver a tomar esa droga. Se quedó allí sentado casi una hora antes de llevarle en brazos a la habitación. A la mañana siguiente, Catherine asistió al funeral de Cheska, llevándose consigo a Damien. Fue una ceremonia privada, realizada en un pequeño cementerio en las afueras del pueblo, a la que solo acudieron la familia de la muchacha, Catherine y Damien, además de un sacerdote semicalvo que leyó la Biblia mientras sostenía un periódico, plegado sobre su cabeza para resguardarse de la persistente llovizna. Temiendo la publicidad que se podría ver rodeada de su presencia, Thorne se había negado a ir, rogándole a Catherine que hiciera lo mismo. Pero el dolor de ella era evidente. Había querido mucho a la muchacha y necesitaba acompañarla hasta su lugar de reposo. Fuera del cementerio, un grupo de periodistas se arremolinaban. 2 policías norteamericanos, designados en el último momento por Thorne de entre el personal de la embajada, les impedía la entrada. Oculto entre ellos estaba Harvey Jennings, cubierto por un impermeable negro y con altas botas, ubicado entre árboles apartados, observando la ceremonia con un teleobjetivo. No se trataba de un dispositivo común, sino de un monstruoso aparato montado sobre un trípode, con el que sin duda habría podido fotografiar a 2 moscas copulando en la luna. Con precisión esmerada, su visor telescópico pasaba de un rostro al otro. La familia que lloraba, Catherine en ese estado de shock, el niño a su lado, inquieto, con ojos que escrutaban el triste lugar. Fue el niño el que atrajo el interés de Jennings y le hizo esperar con paciencia el preciso momento para presionar al disparador. Se produjo un instante, un pestañeo de los párpados y un repentino cambio de expresión, como si el niño se hubiera atemorizado de pronto, y luego de manera igualmente rápida se hubiese calmado. Con los ojos fijos en un punto que estaba más allá del cementerio, su cuerpecito se relajó como si hubiera entrado en calor. Pese a la lluvia fría y persistente, manipulando su visor telescópico, Jennings escrutó el paisaje, sin hallar más que lápidas mortuorias. Entonces algo se movió, un objeto oscuro y desdibujado que lentamente entraba a foco, a medida que Jennings ajustaba la lente. Era un animal, un perro, grande y negro. Su cabeza puntiaguda se distinguía por sus ojos muy juntos y la mandíbula inferior que se extendía hacia afuera, mostrando unos dientes que destacaban entre la piel renegrida. No observado por los demás, estaba sentado inmóvil como una estatua, con la mirada fija hacia adelante. Jennings se maldijo por haber cargado película en blanco y negro, ya que los ojos amarillentos habrían dado a la escena el toque perfecto de misterio. Dio mayor abertura para que se vieran en un blanco puro, y luego, haciendo lo mismo, enfocó al niño. Era una mañana que había compensado el esfuerzo, y mientras guardaba su equipo, Jennings estaba satisfecho, pero de alguna manera se sentía también intranquilo. Desde lo alto de la colina miró hacia atrás, para ver cuándo bajaban el ataúd a la tumba. El niño y el perro se veían pequeños a distancia, pero la silenciosa comunicación entre ambos era evidente. El día siguiente trajo una nueva carga de lluvia y registró la llegada de la señora Baylock. Era irlandesa y extravertida. Llamó en el portón de entrada de Pereford y se presentó como la nueva niñera. El guardia había intentado detenerla, pero ella forzó su entrada, con unas maneras estrepitosas que intimidaban y a la vez atraían. «Sé que es un momento difícil para ustedes», dijo a los Thorne, mientras se quitaba el abrigo en el vestíbulo. «Así que no quiero molestarlos en su dolor.
pero entre nosotros, quien toma una jovencita flaca para niñera se busca problemas. Los movimientos de su macizo cuerpo eran tan vigorosos que producían una corriente de aire. Thorne y Catherine, que la observaban azorados, enmudecieron ante la gran seguridad que demostraba. ¿Saben cómo se reconoce una buena niñera?, rió. Por el tamaño de sus pechos. Esas muchachitas con tamaños de paloma vienen y se van en una semana. Pero yo, las altas y corpulentas como yo, son las niñeras que se quedan. Vayan y miren en Hyde Park y verán que es cierto lo que digo. Se detuvo solo para recoger su equipaje. Bien, ¿dónde está el niño? Se lo voy a mostrar, dijo Catherine, indicando las escaleras. ¿Por qué no nos dejas solos al principio? Deje que nos conozcamos a nuestra manera. Es un poco tímido con la gente que no conoce. No, conmigo no lo será. Puedo asegurárselo. Creo, en realidad... Tonterías, déjeme hacer la prueba. Y de inmediato empezó a subir las escaleras mientras su macizo trasero desaparecía de la vista. En el repentino silencio que se produjo, los Thorne intercambiaron una mirada. Él movía la cabeza en señal de incierta aprobación. Me gusta, comentó. A mí también. ¿Dónde la conseguiste? ¿Dónde la conseguí yo?, preguntó Catherine. Sí. Yo no la conseguí. Suponía que tú te habías encargado. Después de un instante, Thorne llamó, en voz alta desde el pie de la escalera. ¿Señora Baylock? Sí. Ella se encontraba ya en el descanso del primer piso, con el rostro atisbado hacia abajo desde la altura. Perdón, pero estamos un poco confundidos. ¿Por qué? No sabemos cómo llegó usted acá. En taxi, y le dije que no me esperara. No, quiero decir... ¿Quién la llamó? La agencia. La agencia. Leyeron en el diario que ustedes habían perdido a su niñera, de modo que les mandaron otra. Sonaba oportunismo, pero conociendo la dura competencia en materia de empleos que había en Londres, Thorne pensó que tenía sentido. Muy emprendedores, comentó. ¿Puedo llamar para confirmarlo?, preguntó Catherine. ¿Cómo no?, replicó la mujer. ¿Quieren que espere afuera, en la lluvia? No, agregó rápidamente. ¿Les parezco una agente extranjera?, preguntó la señora Baylock. No creo, respondió Thorne ahogando la risa. No esté tan seguro, dijo la pesada mujer. Tal vez mi corsé está lleno de magnetófonos. ¿Por qué no me manda un guardia joven para que me revise? Todos rieron, principalmente la señora Baylock. Vaya, dijo Thorne, la revisaremos más tarde. Los Thorne fueron a la sala y Catherine llamó a la agencia y confirmó las credenciales de la señora Baylock. Estaba muy bien conceptuada y la única confusión era que, según los archivos, ella debía estar actualmente empleada en Roma. Sin embargo, era probable que su situación hubiera cambiado, sin haberse hecho la anotación correspondiente a su expediente. Pero todo se aclararía tan pronto como el director de la agencia, que era seguramente el que había enviado a los Thorne, volviera de sus vacaciones de 4 semanas. Catherine dejó el teléfono, miró hacia su esposo y ambos se encogieron de hombros, bastante satisfechos con lo que les habían informado. La señora Baylock era una mujer rara pero llena de vida, y eso más que nada era lo que necesitaban. Arriba, la sonrisa de la señora Baylock se había apagado, y mientras con ojos empañados al niño dormido en su cama veía, aparentemente había estado apoyado el mentón en el borde de la ventana observando la lluvia, y se había quedado dormido así, con la mano tocando aún el cristal. Mientras la mujer observaba al niño, su mentón empezó a temblar, como si estuviera de pie frente a un objeto de incomparable belleza. El niño oyó la respiración entrecortada de la mujer y sus ojos se abrieron lentamente, encontrándose con los de ella. Se puso rígido y se sentó, retrocediendo hacia el cristal. «No temas, pequeño», murmuró ella con voz temblorosa. «Estoy aquí para protegerte». Afuera se oyó el repentino estrépito de un trueno, el comienzo de una lluvia que duró 2 semanas.